¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Aquí conectando en Instagram. Voy a guardar a que se sumen al vivo, que es un programa muy especial. Así que bueno, eh, ahí veo que alguien muy especial se ha sumado. Bueno, voy a dar paso entonces a la invitada de este encuentro. Ahí. Aguardamos unos minutos ahí. ¡Wow! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Caro? Bien, bien, contenta de tener esta charla. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por aceptar. No, Ahora a vamos a vos, guardar, seguro se van a empezar a sumar. Ahí a está, se vos, empiezan a sumar. a vos que me Estás hecho invitaste. una diosa, una Ay, diva, gracias. con esos anteojos. Como buena libriana, Todo al estaba tono, justo pensando en eso, ¿eh? todo al tono. Muy, sí, sí, muy lindos. Bueno, sos Gracias. muy bonita mujer, así que Ay, bueno, gracias. se luce. Bueno, ahí veo que se están sumando, saludos, después haremos saludos así más puntuales, a ver quiénes están por ahí. Vicky, eh, no sé si es Eduardo, bueno, Pablo de Universo Fi, bueno, muchas gracias por sumarse, por estar. Y Sí, bueno, muy contenta porque como mencioné es un programa muy especial que yo nombré como entrevista, porque es una entrevista, y bueno, y la invitación hacia vos, Nora, un placer conectar con vos y bueno, que te conozcan y conversar, y como te dije en su momento cuando lo hablamos, que sea algo relajado, armonioso a lo libriano, bueno, y conversando como si estuviéramos tomando un café, y bueno, y que también te conozcan y bueno, y que cuentes también lo que vos quieras comentar, obviamente, después ya preguntaré. Así que gracias. bueno, ¿eh? Gracias. Lo que quieras. Una Bueno, charla, bueno, una. dale. Para comenzar, ¿cómo es? Bueno, voy a presentarla, Nora, porque claro, yo de por hecho yo la conozco, entonces ya está, ¿no? Por un lado, mencionar astróloga, creadora de Astro 3D, que ahora, bueno, te voy a preguntar también qué consiste, terapeuta en psicobiología, muy interesante eso, y bueno, que nos cuentes a qué te dedicás o cómo comenzó este camino de lo que vos brindás, de tus terapias, todo lo que vos compartís. ¿Quién es Nora Belmont desde ese lugar, desde lo que ella brinda? Bueno, soy una mujer que habita, un ser que habita este cuerpo femenino al que le pusieron Nora cuando nació. Y, y bueno, desde muy chica siempre me interesó. Había una llamada interna desde muy, te digo, muy pequeña, no sé, 7, 8, ¿no? Eh, Siempre lo cuento esto porque era una sensación muy rara de que no podía ser solamente que uno naciera, creciera, se multiplicara y falleciera. O sea, decía, pero hay algo más acá. Y bueno, y hay algo más. Y jugaba con el tiempo, pedía que me regalen microscopios, ¿viste? Cuando me acuerdo tomé la comunión, me regalaron un microscopio que yo pedí y observaba esa sangre que supuestamente era roja, pero cuando la mirabas en el microscopio era infinitos colores. Y me imaginaba que cada una de esas células era algo que pensaba que estaba solo, pero que pertenecía a algo más grande, ¿no? Esas cosas pensaba de chiquita, ¿no? Qué bárbaro. Sí, después, bueno, la vida se va imponiendo, te olvidás de esas cosas y pagás para recordar. Y he pagado mucho para recordar. Sí, sí, Entonces, conozco, conozco. creo que mi papá compró el libro de Linda Goodman, El Zodíaco de las Estrellas, cuando yo era chica también, no tendría ni 12 años, y ahí empecé a leer de astrología. Leía mucho, claro, no había 85.000 canales como ahora, una señora grande, No como ahora, tal y cual. entonces leía de mitología, todo lo que venía a mis manos lo leí y me encantaba. Y bueno, así fueron pasando los años, yo me casé muy joven,
tuve mis hijos jóvenes. Cuando trabajaba en una librería, una persona, yo tenía 15 años, vino a hacer unos mandalas en fotocopia y ahí mi corazón dio un vuelco, ¿no? Decía, esto lo quiero para mí. No me podía quedar con una fotocopia porque la mujer la tenía enfrente, pero bueno, ahí fue un llamado inolvidable, inolvidable. Después me casé, tuve hijos muy jóvenes, tengo hijos adultos, y más o menos hace 20 y pico de años ya que me decidí, tenía el tiempo, bueno, tiempo no, tenía dos trabajos y qué sé yo, pero igual iba todos los sábados, comencé a estudiar, pasé por distintas escuelas hasta llegar al CABA, al Centro Astrológico de Buenos Aires, y bueno, y de ahí no paré nunca, ¿no? Al mismo tiempo, cuando tenía 20, 21, iba a ver un médico que se llamaba Herminio Castellá, que lo conoce mucha gente en la Argentina, y daba conferencias acá en Zona Norte, y bueno, él hablaba de transgeneracional, de descodificación biológica, de constelaciones familiares, sin esos nombres, trabaja con los Claro, niños. tenía eso. Iba Claro, todos los jueves a verlo a la biblioteca de Olivos, porque eran fascinantes, y ahí ya empecé a aprender del transgeneracional y de toda esta psicobiología que es la biología del vehículo. ¿Mm? Como nuestro vehículo biológico es un mamífero que tiene las mismas reglas que cualquier otro animal y cómo desde mi percepción este cuerpo biológico con todas sus reglas intenta por sobre todas las cosas vivir. claro, Es un combo porque sin ese ser que nos habita, no, el cuerpo biológico no tiene, el cuerpo biológico cuando la gente pasa al otro plano, se enfría, se degrada, se deshace, y es claro. como, yo Bueno, siento que es una protección para que ese ser, pero a veces, y en un gran porcentaje, el biológico se apodera desde los instintos, ¿sí? Y el despertar de la conciencia, o a veces pienso que el dolor que uno siente ante determinadas cosas, es ese ser que nos habita que dice, ¿cuándo se va a avivar esta piba? a ver si, claro, ¿Cuándo cacheteamos un va, poco. Eva, cuándo va a espabilar? Que hay otra cosa Claro, más, ¿no? Y que es el indivisible en la dualidad, ¿no? Es el individuo, ¿sí? claro. Entonces, recordar que somos indivisibles, que todos somos todo, que no hay ni más ni menos, ni más, ni mejor ni peor. Y ese es el camino, ¿no? Entonces ahí cuando comienzo a estudiar, hace ya también bastantes años, Corbera no venía acá a la Argentina, lo tuve que ir a hacer a Perú, a Mm, Cusco. Y bueno, ahí siguió el camino que ya había empezado 20 años atrás con Castellá. Después estudié con otras personas más, con Salomón Celan, con Luis Felipe Espinosa de las Cinco Leyes Biológicas, con Armando Charosky, Hipnosis, PNL, GEMT, Guía Empática de Meridianos, con Isabela del Gu. Siempre me estoy formando. sí, sí, Isabela, doy Isabel, fe. lo último que estuve haciendo estos últimos 2 años fue con Beatriz Buró Lisiá, que es una excelentísima también persona y formadora. Y bueno, y todo el tiempo. Y lo último que hice ahora, no hace un mes, que terminé de hacer un máster de autoconocimiento de coach cuántico con Oscar Durán Yates, que es excelente. O sea, realmente tengo el privilegio de haberme formado con gente muy generosa y muy potente, ¿no? Y los tiempos de sanación del ser se van acortando. Entonces, bueno, tengo estas dos actividades, astróloga, desarrollando esta técnica de Astro 3D, que es la fusión de una técnica que desarrolló Gallardo que se llama astroanamnesis, con todo esto de la psicobiología, ¿no? Y una comprensión, cuando estudié biodescodificación entendí las bases biológicas de la astroanamnesis, y bueno, cada uno tiene pero esa es la base, ¿no? Es una base Ujú. muy potente donde vemos 3 cartas del ser, 3 mapas de nacimiento. Bueno, vos te hiciste la carta, así que podés dar Sí, testimonio si te sirvió o no. sí, 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 me acuerdo bien. Muchísima info ahí, muchísima. Mucho, mucho, mucho. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que hago. Gracias a Dios tengo siempre paciente. Cuando digo paciente no es porque la gente
espere, sino porque desarrolla la paciencia de que no se puede Exacto. trabajar una hora y solucionar 40 años de vida, ¿no es cierto? Es un proceso de acompañamiento. Ese, ese es uno de los grandes errores que uno también Sí, bueno, capta que hay, porque ¿no? Todo rápido. sí, sí. De verdad que se están acelerando los procesos con una comprensión profunda de esto del individuo, del indivisible en la Sí, dualidad, ¿no? sí, Pero tampoco es que tengamos la varita de Harry Potter, ¿viste? O sea, a ver, claro. el otro tiene que poner un poquito de Y sí. sí, Mm. sí, sí, sí. Así Entiendo que es que, esto del... Dime, dime. no, 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 te escucho. Que entiendo que es esto de también un poco y un poco, porque quizás como en tiempos en donde ahora todo está más a la mano, de hecho, la tecnología usada a favor nos permite, por ejemplo, este encuentro y un montón Exacto. de cosas que uno accede que quizás en otro momento era mucho tiempo, incluso para coordinar algo o lo que fuera. Eso hace también que quizás uno piense que porque tiene a la mano las cosas, también a la mano va a resolver todo. Y lo biológico, y acá, bueno, vos me dirás también, que también lo biológico, que lo vemos la misma naturaleza, por ejemplo, un embarazo, procesos que son 9 meses, no es que, bueno, ay, lo quiero en 3. O sea, hay cuestiones que precisan un tiempo de maduración, de decantación, y bueno, entiendo que es esto tomando esto que decías, lo de paciente, ¿no? De la paciencia con uno mismo. Yo muchas veces lo digo también que es un proceso de cariño, o sea, de tenerse cariño y una propia contención. Así como uno se formó con lo que vino, ¿no? Con todo esto que ya conocemos, que bueno, lo que cada uno recibió y que uno precisa eso para formar su personalidad, si no, uno no podría interactuar. Después también, si uno quiere formar o, digamos, iniciar un camino de transformación, también se tiene que, así como ese tiempo para lo que fue en una primera instancia, también para esta nueva etapa. No es así, ¿no es cierto? Como decís vos, no es la varita mágica. Sí, sí, puede ser mágico también, pero justamente requiere un tiempo, ¿no? En muchos Claro, momentos mágicos claro. De compromiso, entiendo yo también, con ¿no? O uno sea, mismo, claro. sí, 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 sí. sí. Así Y que bueno, contame, a ver, de todas estas actividades, así por ejemplo, si vos tuvieras que describir de lo que vos brindás, ¿cómo sería a ver, me resulta muy interesante, porque bueno, yo vivencié también parte de la experiencia, así que, pero para que conozcan, ¿qué es lo que vos, por ejemplo, si tuvieras que describir, ¿no? ¿En qué consiste lo que ¿en qué vos, consiste el astro 3D? por ejemplo, Bueno, son vale, 3 mapas de nacimiento, la carta tropical, la carta sideral y la carta de la memoria inconsciente, que es una carta que surge en espejo con la técnica esta de astronamnesis. Y entonces, en lo particular, yo veo en la carta tropical cómo el ser que habitó ese cuerpito nace en un entorno determinado y va a tomar toda esa información para adaptarse al medio, igual que lo haría, no sé, un cachorrito de león en la selva, ¿no? claro, Observando siempre papá y mamá, ¿no? ¿Qué hacen con la luna, por ejemplo, cómo es el afecto, cómo voy a recibir el afecto. Después queda un engrama en nuestro cerebro que dice, el afecto es solamente de esta manera, ¿no? claro, Porque eso es lo que aprendió. Así como un patito cuando rompe el cascarón se impronta con la primera figura viva que sabe que le va a brindar alimento, esto es un instinto, nosotros nos improntamos con la luna, la mamá o la persona que nos brinda los primeros cuidados. Y la realidad es que hay un montón de maneras de afectivizar, de dar y recibir afecto, pero en ese punto, si no identificamos cuál es esa manera y no descodificamos esto, nos limitamos muchas veces a mucho sufrimiento, ¿no? claro, Porque no todos tienen los mismos valores y no todos tenemos las mismas improntas. Y claro, darme cuenta de cuál es esa manera de afectivizar me va a ayudar a después poder abrirme a otras formas y también a entender a los otros. Entonces, la carta tropical yo trabajo mucho, vos sabés, con Lilith también y Quirón, que son para sí, mí increíbles la información que hay ahí. Eso es una lectura que solamente la carta tropical lleva 1 hora, 1 hora y cuarto.
Yo cuando la persona viene, lo único que le pido son los datos de nacimiento y si está casado y tiene hijos, nada más. No quiero que me cuenten nada. Luego de esa primera parte, entonces ya hay mi manera de hacer esto es una meditación muy profunda, donde observamos el peliculón ese de la memoria inconsciente, ¿m? Y esto también te descondiciona, porque es un peso muy grande, tiene esa memoria, que uno proyecta sobre los otros y vuelve de manera inversa. Ejemplo, si tenemos una persona, suponte que tiene una memoria en Capricornio, Leo, Leo, eso es una triplicidad, es triple, o sea, el mandala tiene 144 signos diferentes. Sí. Entonces, suponte un Capricornio, Leo, Leo en la 10, en la casa 10. Entonces, la memoria de alguien que fue ultra reconocido, importante, respetado, ¿m? Una figura muy potente, y como el inconsciente no tiene ojos, emana esta memoria, pero vuelve inversa. Y entonces constantemente se queda con gente irrespetuosa, que no lo reconocen y no entiende por qué. ¿Mm? Cuando integramos esta información se produce lo que se llama el colapso cuántico, la persona empieza a descansar y a entender por qué le pasaron tantas cosas que le pasaron, porque como dice Jung, hasta que no lo haces consciente se va a repetir, se va a Claro. repetir. Bueno. Y luego en la misma meditación encontramos el ser de luz, ese ser de luz que habita, que viene puro por unas constelaciones siderales, que es la verdadera carta, o sea, la posición real de los planetas, la carta sideral con todo el potencial, cuando puede descondicionarse de todo lo anterior, ¿no? Cómo fluye sin esfuerzo. ¿M? Y entonces es muy bonito eso también, porque la gente queda toda liviana. ¿M? También tengo una carta que es la carta nodal, que es una carta que se hace en espejo también, que nos da fechas de años, de sucesos. Si la carta está bien con el horario justo o bien rectificada, es muy Mm. impresionante también, es como un touch final. Y bueno, todo ese proceso dura como 2 horas y cuarto a veces, según, y la Ah, gente se muy va, interesante. sí, 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 sí. Y ¿Y tienen esa que decís material. nodal, que es con los nodos o no, o pues se Sí, llama es una nodal? carta que se hace en espejo donde pones el nodo norte en el ascendente y el ascendente pasa a ser el nodo norte en la carta esa, ahí en espejo, ¿no? Ah, Entonces es súper interesante cómo te da fechas ahí, es impresionante. Le decís, ¿qué te pasó al año? Nació mi hermano. ¿Qué te pasó? Se separó mi padre. O sea, y el mismo aspecto con los planetas te da una idea, ¿viste? De qué es lo que pasó ahí. Me acuerdo que un día había un Neptuno a los 13 años en la casa 3 y digo, ¿te escapaste para ver una novia? Y tenía un aspecto a Venus en la 7. Y me dijo, sí, me escapé. Yo vivía en Rosario y me fui a Córdoba a ver a mi novia. Cosas así. Pero bueno, el mandala en sí es muy interesante, los 144 signos, porque el otro sí. día justamente estaba con una chica y de a Sol, Saturno, partil en el grado de Sagitario, Géminis, Virgo. Y le digo, ese es el grado de los arquitectos, ¿no? Porque son los que construyen a nivel espacial grandes proyectos, pero lo tienen que llevar a la práctica. Y me dice, yo soy Claro. arquitecta. Ah. Y yo, bueno, no sabía. Entonces es muy lindo porque vos no te dejas nunca, vos también sos astróloga y nunca te dejas Sí. de sorprender. Esto es lo que tiene la maravillosa astrología, ¿no? Ay, sí, La sí, sí. ciencia, es extraordinaria. Maravilloso, Sí. maravilloso. Mm. Y cuéntame, y entonces, por ejemplo, de lo que hace a esto que decís, lo de Astro 3D, que bueno, yo tuve la experiencia, y esto que comentás de psicobiología, y qué más podrías comentar hacia el respecto, cuál es tu experiencia, porque me resulta muy interesante, me parece que es algo que también interesante compartir, ¿va? Con quien nos están Sí, acompañando ahora y los que también van a ver el luego, así sí, que tu experiencia o qué es lo que realmente como enfoque, ¿no? Y si vos lo estás integrando a lo que es la astrología y todo eso, sí, sí, ¿no? sí, sí, claro. Sí, porque muchas veces las personas, o sea, la carta lo que te hace la lectura esta, darte un diagnóstico de dónde Claro, tenés dónde están los engramas, qué es lo que hay que, claro, digamos, no desconstruir, porque nada se puede construir, pero sí quitar la carga emocional que te perturba, claro, ¿sí? claro.
Y Llevarlo a ellos, otro nivel, ¿no? sí, exacto, ¿no? Pero saber dónde ir a trabajar, porque es como alguien que se siente mal y no tiene diagnóstico. Claro, Entonces los médicos no lo pueden ayudar, no le pueden dar una terapia porque no se sabe lo que tiene. Bueno, con esto vas a saber lo que tenés. ¿M? Y vas a saber en qué trabajar y a quién pedirle ayuda, ¿no? Para trabajar eso. Y desde ese lugar, bueno, yo, la gente que trabajo, menos, no trabajo con gente que tenga problemas, así que tome medicación psiquiátrica pesada, ¿viste? Porque claro, ningún sí, biodescodificador está preparado para eso, salvo que sea médico psiquiatra. ¿M? claro. Entonces es otra cosa y está a otros niveles. O con gente que tenga problemas serios de corazón, porque a veces las reparaciones son muy fuertes y pueden ser peligrosas. Claro. Entonces, digo, algunas patologías puedes tratar, pero hay que averiguar bien. Por eso yo siempre hablo primero con el paciente o con el consultante, le pregunto qué quiere resolver. Podemos trabajar temas vinculares, emocionales, físicos, con diagnóstico. Me dice, me duele, digo, pero con diagnóstico médico, Mm, emocionales, de dinero, de trabajo, ¿sí? Porque lo primero que hago es hacer el transgeneracional, que es el diagrama de flujo de cómo viene la información del transgeneracional. Y bueno, y ahí ya solamente con el transgeneracional es algo extraordinario lo que pasa porque vamos viendo cómo va bajando esa información, ¿sí? Y si a lo mejor sí. tiene la misma fecha que alguien que tuvo un conflicto y que no lo resolvió, viste, bingo, vos vas a tener que resolverlo. Clic. Y es una Acá obligación que tenés, claro. tenemos, es una obligación que tenemos que hacer porque si no lo va a tener que resolver o nuestros hijos o nuestros Claro, nietos o nuestros bisnietos, ¿sí? sigue Y entonces pasando. Sí, hay personas que tienen problemas de dinero, que son súper abundantes, que generan, pero no pueden prosperar. En ese sentido pueden pasar muchas cosas. Y es una enfermedad, Castellá lo decía, la mala economía es una enfermedad, los divorcios, separaciones, viudeces son una enfermedad. O sea, él ya hablaba de esto hace 40 y pico de años atrás. ¿Mm? Y entonces vos ves cómo alguien que fue exiliado esto tuvo un caso de unos bisabuelos exiliados de Rusia, porque tenían mucho dinero en 1917, tienen que escapar de mm, Rusia, con lo cual el engrama familiar es el dinero es peligroso, porque si me agarran con este dinero a mí me matan. claro. Mm, Y la biología lo que quiere es que vos vivas de la mejor manera posible. Entonces, hay un antecedente que eso, dinero, el inconsciente no sabe que es un papelito, ¿sabes? claro. El inconsciente es el inconsciente colectivo, el de la persona, no, todo el inconsciente todo es real, virtual, es mirado en la tele, escuchado, leído, pensado, para el inconsciente todo es real. Ah, Entonces esto va pasando de generación en generación y vos ves que los nietos o los bisnietos tienen muchas dificultades de dinero. claro. ¿Mm? Y bueno, resolviendo eso, trayendo a la luz, ahí integrando, comprendiendo, porque imagínate, uno lo dice así fácil, pero hay que escaparse de un país por ser rico y Claro. la Sí, carga emocional tremenda eso, sí, que hay fuertísimo. ahí es muy fuerte y se va trasladando si no lo hacemos consciente, ¿no? Y es Claro. impresionante cómo la persona empezó a prosperar, ¿viste? Lentamente, a construir con eso que ganaba, así como si sos doble de una abuela que tuvo 17 hijos, a lo mejor en esta vida tenés que hacer un tratamiento de fertilidad porque hay ahí imagínate, 17 hijos, no, que Los la tuvo abuela todos ellos. tendrá ganas, tendría ganas de tener 17 hijos, una No había mujer. tele, claro. No creo, ¿no? Entonces, bueno, lo que no pudo resolver la resuelve la otra, ¿m? No teniendo, pero al no saber esto, al no saberlo, es un Claro. sufrimiento. Bueno, yo tengo un caso así en la familia, tal cual, mi bisabuela tuvo 17 hijos y una prima que era doble de ella, también tenía unas dificultades, pero finalmente hizo bio con otras personas y destrabó y ahora tiene familia y todo. Pero bueno, y así Bárbaro. infinidad de casos. Mira,
Es tan mágico esto que yo atiendo mucha gente de afuera de que habla de habla hispana, ¿no? Entonces, era una mujer colombiana que tenía un juicio con el ex marido eh, de años que él quería que ella le pagara, bueno, una cosa que era una injusticia. Pero bueno, cuando empezamos a hacer el árbol, él estaba representando a alguien de su familia, una cosa así, ahora no recuerdo bien porque fue hace unos años. Y la segunda vez que tuvimos la sesión hicimos un trabajo sistémico, muy parecido al de las constelaciones familiares, pero es poner orden, reconocer, ¿no? Mm, Y a los 2 días me llama y me dice, Nora, no, no sé qué pasó, me dice, pero me escribió mi ex que no quiere más nada, que finalicemos todos los juicios, que me dice, es que no me lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Le digo, todo lo que hicimos, todo lo claro. que hiciste, todo el movimiento que hiciste. Bueno, y así van sucediendo cosas, también a nivel físico. Hay temores que quedan como una carga que me impiden avanzar. Y también muchas veces, cuando por ejemplo hay una fractura en un pie o algo así, la gente dice, ay, pero bueno, empiezan a descodificar y no saben qué. Cuando todo lo que es músculos, tendones, huesos y nervios, cuando la persona está en estrés, no duele. Esos tejidos se degradan, se ponen frágiles, y cuando la persona soluciona el tema, entre 24 y 5 minutos antes hay una solución, el cerebro dice, ah, menos mal. Y ahí empieza a mandar un edema con osteoblastos, calcios para curar, para reparar esto, ¿no? Pero es como una pared que está recién revocada, está a punto caramelo, pero no podés apoyarte ni podés forzarla porque se vuelve a romper. Entonces, muchas veces pasan estas cosas y si le preguntas a la persona qué resolviste 24 horas antes o 48 horas antes o 5 minutos antes, qué sentiste que se había solucionado, muchas veces la persona encuentra el sentido. Y no es lo mismo romperte y no entender por qué, que sí entender y saber que, bueno, o que te duele algo, qué sé yo, el cuello, que te estás curando. Muchas veces cuando duele te estás curando. Pero claro, depende de la capa embrionaria del cerebro, ¿eh? No, no es todo Claro, así. Por eso cada caso es único e irrepetible. y sí, hay que Mm. analizar. No es todo igual, es porque uno tenga un síntoma y No, estás mal. No, hay no, que, hay que no. entender Sí. Así de como, por dónde viene. ejemplo, temas de proyecto sentido, que es esto que descubre Marc Frechet sobre qué vivió la mamá. Esto también lo decía Castellá, te lo juro, era una cosa impresionante. Yo no sé si todavía están los audios, porque él vendía los cassettes con sus grabaciones. Están los libros, sí. Eh, Todo lo que vive la mamá, el bebé lo va a tomar. Y esto es biológico. O sea, el bebé toma toda la toxicidad para que la madre siga adelante. Y le vamos a poner toxicidad a una tristeza, una depresión, agotamiento, ¿sí? Y esto se ve claro en la serie Chernobyl, en la serie de HBO, donde una mujer embarazada recibe una cantidad grosera de radiación en Chernobyl. El marido se muere, esto es verdad, ¿eh? Un caso real. Y bueno, finalmente la bebita llega a término, pero nace y se muere porque había absorbido toda la radiación de la mamá. Mm, Entonces, cuando hay, qué sé yo, a la gente le pasan cosas y a veces está embarazada, ¿no? Y entonces, qué sé yo, una muerte de alguien o un disgusto, ¿sí? El bebé toma eso claro. como un alimento. Por lo tanto, después con el tiempo, ese alimento, de eso que se alimentó, vamos a llamarle tristeza, toxicidad, hace que la persona muchas veces sienta de grande que no tiene derecho a la felicidad, ¿sí? Como que está en un luto, y no saben, porque le preguntás desde cuándo, no, no sé, de toda la vida. Y bueno, se revierte. Todo lo que cuento tiene solución, si no, no lo diría. Sí. Y te digo una cosa, porque esto, bueno, también lo he escuchado,
de lo que conozco, yo puntualmente no lo profundicé, pero sé el tema, así de haberlo escuchado, que también en lo que es la carta natal, en lo que hace a casa 12 o es el momento prenatal, también ahí uno puede Mm, encontrar info, ¿no? O sea, de lo que sí, hace, sí. por ejemplo, cuento mi caso, yo Mm, tengo Plutón en 12. Y a mí me han dicho que quizás que mi mamá, que si no había vivido, me acuerdo que me lo preguntaron, esto te hablo cuando yo todavía ni sabía que iba a ingresar al mundo de la astrología, pero ya me había hecho la carta, ¿no? Ya me interesaba. Y una señora, una astróloga, me dijo si mi mamá había vivido alguna situación, algo cercana a la muerte, o si se había enterado de alguna muerte, o sea, o esto, mm, ¿no? O sea, de tristeza, bueno. mm. Y sí, efectivamente sí, justo estaba embarazada. No sé si también esto Sí, tiene que ver con esto que estás mencionando, que y se asocia, ¿no? mira, yo creo que la astrología es la madre de todas las ciencias y no hay nada que no suceda que no lo podamos encontrar en la carta. No hay Tal cual. nada, pero nada. De hecho, si tomás la casa 4 como el punto de vida, en el momento de la concepción, ¿m? Mm. Y vas hacia la derecha, o sea, en vez de, eh, espérate, como si fuera un reloj, nosotros hacemos antihorario, ¿no? Ahora me Sí. confundo porque como trabajo con cartas en espejo. Bueno, entonces por esto más. La 4 es la concepción, la cinco es el primer mes vencido, la 6 no, la Sexto. 7 el tercer mes, la 8 el cuarto, ¿sí? Hasta llegar a la 12 o el ascendente, ¿no? Entre Ajá. la 12 sería el octavo mes y el ascendente el noveno cuando nace. Ujú. Ahí podés ir viendo todo lo que le pasó a la madre. Ah, mira, ¿Mm? interesante. Eso Sí. no lo conocía, ¿eh? No lo Vas, conocía. vas hacia como si fuera el reloj, Voy para sí, atrás, claro. Sí, 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 y sí. vas viendo. Entiendo. Y yo lo he comprobado, por ejemplo, una persona con Sol, Plutón, Luna en la 2 en la 6 en la 6 le pregunté si no sabía si lo habían querido abortar o si había tenido alguna amenaza de aborto y me dijo que sí, porque su mamá había tenido un parto muy complejo anteriormente, eran muchos hermanos, y le sugirieron el médico que se lo quitara. ¿Mm? Claro, en los primeros meses era eso, si Era eso el segundo confundió. mes, segundo mes. Claro. Sol, Plutón, Luna en las 6. El médico que le dice, señora, sáqueselo, Ah, ¿no? mirá vos. Y Virgo, y en Virgo, o sea, no podía ser, o sea, Claro. redondito era. Y bueno, decidieron claramente que siguiera Mira, vivo. mira, si no, no te hubiera. Sí, Estabas hablando con la. Claro. Qué mm, bárbaro, qué interesante. mm. Sí, súper, Qué así es, así interesante. es. Y bueno, Bueno, es más o menos así, es muy vasto, porque como uno se va sí, formando todo sí. el tiempo, también en la terapia, ay, voy a tirar todo, como te vas formando todo el tiempo en la terapia, surgen nuevos protocolos que aceleran los procesos, también la misma dinámica hace que uno más o menos va viendo por dónde ir. Estudié con Isabela de Oul, la guía empática de los meridianos, que está basada en la FT, en el tapping, ¿no? Pero la técnica es un golazo porque destraba cosas muy profundas y, y la gente queda impactada y uno también, ¿no? Por cómo salen cosas del inconsciente a través que es una especie de acupuntura, vas haciendo, Sí, viste, tocando sí, ciertos sí, ¿no? puntos, Es pero así. con ciertas frases vas tocando determinados, y hay puntos específicos de donde decir, y la primera vez que sentí esto fue, y la gente, y incluso te dicen relatos de sensaciones en el útero de la mamá, de cuando eran chiquitos, cosas que, incluso imágenes de cosas que ni sabían, ¿no? Wow. Y hace muchísimo Hay, sentido eso también. O sea, hay no sé, tanta info ahí que uno. sí, Claro. sí, sí, muchas técnicas, muchas herramientas para destrabar, ¿no? Para cambios de creencias, Psyche, que lo recomienda Bruce Lipton en su libro
la biología de la creencia, también lo hice acá en el 2012, la primera vez que vinieron a dar Psyche del primer grupo, que es el cambio de creencias. Bueno, ya te digo, yo tengo Júpiter en la 3 con trígono a Mercurio en la 8, entonces nunca voy a dejar de estudiar. Ya, lo tengo asumido. Mis hijos me dicen, otra vez en fin de semana Otra estudiando. vez otra cosa. Y bueno, sí, porque viste que los seminarios son viernes, sábado y domingo. Y sí, otra vez. Bueno, ¿qué va a hacer? O sea, a mí me gusta, ¿viste? Sí, pero que aparte no es que vos lo hacés para vos sola, porque después vos lo brindás y ahí está lo valioso. Que esa es la Instantáneamente. satisfacción ver, Sí, porque, sí. ¿no? Lo sumás a lo que vos brindás y ese es el dar y el compartir, no es que decís, bueno, hago cursitos o hago cursos o lo que sea para, bueno, no tengo, se ve para, no sé, pasar el rato. No, y yo Vos creo todo eso lo que los sumás. buenos resultados muchas veces tienen que ver, por supuesto que habrá gente que dirá, no, con esta mujer no vayan porque no me... Pero bueno, porque la biología, esto es para todos, no todo el mundo es Todo. ¿entendés? O sea, Castellá decía, hay un 33% de gente que te va a querer, un 33% que te va a odiar y un 33% fluctuante. Ese define la balanza, ¿no? Entonces, no podemos pretender tampoco que todo el mundo nos ame porque es una fantasía. No, 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 ¿por qué? Este, exacto. Ahora me perdí, ¿te iba a decir algo? No, bueno, aprovecho y te digo también que es esto de que es también lo que uno está emanando, que continuamente se está en un proceso evolutivo, hay una emanación continua de información, que uno también lo ve en la carta natal, o con tránsitos, ciclos, y esto, y que también atraes personas que son acorde a cómo está uno también. Sí, Yo, por sí, ejemplo, sí. leo mucho en espejo en eso, o sea, Mm, las personas que están en mi sí, sí, sí. vida, ya sea a través de consultas o por la formación de astro, lo que enseño, el estilo, la energía, te dice mucho, siempre estoy continuamente, al menos eso es mi aprendizaje en todo este tiempo, de abrirme a leerme en las energías, En ¿no? los Y otros también. evolucionar a la par. Mm. Sí, eso te decía que tal vez el buen resultado muchas veces tiene que ver con que gracias a los grandes formadores con los que estudié, uno primero hace el proceso en uno. Y claro, Y sí, entonces yo, si te doy una terapia o te doy una de las técnicas, sé que funciona porque primero la probé conmigo claro. o la probaron conmigo. Entonces nunca voy a dar ninguna tarea, pues muchas veces yo les doy tareas también para que hagan. Las sesiones son una vez por mes, como mucho, cada 3 semanas, ¿sí? Por eso tienen que desarrollar la ciencia de la paz, en hacer las tareas, en Sí, compromiso. estos cambios. Si queremos cosas diferentes, vamos a tener que hacer cosas diferentes. Sí, sí. Muchas veces yo digo, mira, si no vas a hacer la tarea, no me llames, no me hagas perder tiempo, no pierdas plata. O sea, no me aburras con el mismo costo porque voy a poner música de Victimilandia y nos vamos a reír todos, ¿viste? O sea, Y sí, pero sí, sí, sí. Y lo digo porque yo he hecho todas las terapias. Tendría que tener una casa con lo que he pagado para terapia. Para mí. Pero bueno, hoy los tiempos inversión en vos mismo. están acelerados, ¿viste? O sea, no tenemos tiempo para estar 10 años. O sea, a mí me da risa, porque a veces dicen, no, porque yo ya trabajé, hice esto, lo otro, pero pues, sigo sin perdonar al que me pisó el callo en el colectivo. Y bueno, vamos a tener que trabajar otras cosas entonces, ¿no? Claro, y sí. Mm. Y Así bueno, que y bueno, contame ya, bueno, si querés, ya redondeando, como vos gustes, pero contame qué actividades estás ahora. Sé que este sábado hay algo, ¿no? Que vas a brindar. sí, este sábado voy a hacer un taller de 3 horas, cortito, porque quiero enseñarle a la gente que haga cómo hacer el transgeneracional. Lo pueden ver en 800.000 videos. Sin embargo, eso va a tener que ver con mi propia estadística de más de 10 años ya de trabajar con esto y cómo esta misma información se aplica a los vínculos externos al árbol.
como a nivel pareja, como a nivel trabajo, como a nivel amigos, socios, compañeros de colegio, de estudios, ¿sí? Como uno, cuando tiene, por ejemplo, un problema con algún compañero de trabajo, cierto conflicto, es un 99% seguro que le está representando a alguien de su árbol con ese mismo conflicto que no resolvió. Y entonces ahí se genera un proceso terapéutico también, porque integras, sacas a la luz esto, y es muy positivo lo que comienza a suceder a partir de que se hace conciencia de eso, ¿no? Y bueno, ni te cuento a nivel parejas, vínculos amorosos y todo eso, Muy que es, interesante. sí. Y va a ser el sábado de 3 a 6 de la tarde en el Barrio Norte. Quien quiera, quedan pocos cupos, no hay muchos más lugares, gracias a Dios. Y bueno, ahí vamos a estar compartiendo también información, porque no sirve de nada que la tenga yo, hay que compartirlo, hay que darlo, ¿sí? Claro, sí, sí, Eso, bueno, totalmente. y doy terapias, de acompañamiento y cartas natales, que me tienen que tener un poquito de paciencia, pero a eso me dedico vivo y me encanta además, ¿no? Lo que hago, me da mucha felicidad. Qué bueno. Sí, no, la verdad que es maravilloso cuando uno puede vivir o hacer lo que le gusta y bueno, y que sea su trabajo. O sea, Sí, congeniar ambas cuestiones. Su sí, pasión, sí. lo que le guste y además que bueno, también sea su trabajo. La acción creativa. Mirá, claro, Mm. pasión creativa. Muy, muy interesante. Bueno, ya saben, si la quieren, ¿cómo te contactan? Si quieren Bueno, pues me manden sumarse mensajes al... por WhatsApp o por Facebook, también que con mi nombre. ¿Qué más tengo? Instagram y mail. Pero mejor que sea por WhatsApp o por mensaje de las redes, porque yo a los mails no los miro muy seguido. Entonces, Está genial. Bueno, por acá también ya Nora Belmont, o sea, ya sí, te sí, pueden ubicar, así exacto, que tal cual. genial, buenísimo, genial Así que, entonces. Bueno, no sé si querés bueno. mencionar algo más, algo No, que no. quieras. O algo que vos quieras preguntar, pero creo que ya. No, agradecerte, la verdad que me resulta muy, muy interesante todo lo que estás, que has compartido, que comentás. De hecho, después quizás te contactes para seguimos conversando así Dale. aparte, porque bueno, es muy, muy interesante. Y es Mm. esto de seguir sumando y enriqueciéndose y a su vez hacer girar esa rueda de no es solo, bueno, estudio y punto, sino que a su vez también vos lo das y haces que la cuestión siga girando y alimentamos la red. Y bueno, Sí, agradecer. gracias, porque todos somos, esto no es una pavada, esto, todos somos uno, todos somos iguales, todos pertenecemos al mismo indivisible. Si tu despertar va a ayudar al del otro y al del costado, y no es desde la individualidad mal entendida, sino desde el compartir que, que afectas al campo cuántico, literalmente. Claro, si uno eh, invierte en evolucionar, en estar cada vez mejor, claro que está vertiendo, por decirlo de alguna manera, calidad, cariño, buena vibra a la red. También hay que verlo en ese sentido si estamos conectados. No es esto del ego separado, ¿no? De, ay, qué egoísta, se ocupa de sola. No, no es así, porque es esto de uno está de alguna manera limpiando y aportando. Y después, si además vos, siendo terapeuta, vos lo brindás, más todavía, o sea, es ese Sí, acompañamiento. acá me parece que lo Importantísimo. fundamental es la palabra integración, ¿no? Sí, Donde no hay nada malo ni bueno, o sea, lo aparentemente negativo tiene su aparentemente tal positivo, cual, y tal es cual. poder integrar estas dos informaciones y que colapse, ¿no? Que colapse esa carga, porque que colapse esa carga, que cuando el paciente o el consultante te dice nunca lo había visto así, es porque pudo ver las dos partes y las unió. Claro, Y maravilloso. en ese instante desciende la carga emocional. La memoria no se borra porque es imprescindible para la vida, pero la carga no es necesaria. Claro, ¿Mm? descomprimir justamente. Exacto, Porque es exacto. eso
lo que establece, lo que hace las marcas, ¿no? Y que uno quede bloqueado cuando no circula la energía, porque La bueno, está carga, una la carga. carga. Claro, Y a veces la carga puede ser un golpe de euforia, pero si la euforia te trae depresión, o sea, no hay equilibrio. El claro, equilibrio viene cuando viene la depresión, para que bajes un poquito. claro, ¿Entendés? No hay serenidad. En claro, fin. claro, la Mm, contraparte, tal cual. tal cual. Bueno, bueno, muchísimas gracias, la No, verdad a que vos, a me vos, a vos. encantó, espero que también lo hayas disfrutado y Sí, bueno, y mucho. también quienes nos acompañaron y bueno, que luego también vean Y nos el acompañarán. video, Sí, tal muchas cual, y que gracias. La sigan verdad que viéndolo. muchísimas gracias, Caro. Te agradezco muchísimo la invitación, esta charla. Viste que así espontáneo a mí me encanta porque se siente natural y sale del corazón. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, muchísimas gracias a todos Gracias a y nos todos. estamos encontrando. Éxito el sábado, entonces ya saben, si les interesa el taller, comuníquense, contáctense que quedan algunos lugares y bueno, si también tus terapias, si también les interesa, adelante también. Así que la pueden ubicar acá en Instagram o en las redes, Nora Belmont. Bueno. Bueno, un abrazo muy grande, muchísimas gracias y nos Muchas estamos gracias. viendo muy pronto. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao. Besos. Chao, chao.